Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Jueves a las 3 p.m. Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente interesante. En la universidad hay en este momento un seminario sobre ciudadanía, organizaciones políticas, populares, y representación política. Un tema realmente complejo que da cuenta un poco de la falta de conexión que existe entre la necesidad de la gente de manifestar sus opiniones y cómo se canalizan ellas a través de organizaciones políticas. Nos acompaña además Margarita López Maya. Ella es licenciada en Historia y doctora en Ciencias Sociales y viene nada menos que desde Venezuela, donde tienen una realidad interesante, compleja, complicada, digamos. Margarita nos va a contar un poco desde su perspectiva qué pasa con los líderes que representan a la población en una época en que el vínculo de representación está cada vez más deteriorado. Margarita, gracias por estar con nosotros. Gracias, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, Venezuela vive una situación complicada, pero yo creo que en Venezuela, para hablar un poco sobre el tema que nos convoca a Lima, la representación se ha resuelto por la vía de lo que se llama el populismo, ¿no? Así es. Es decir, por la vía de una representación dicotómica entre los buenos y los malos, ¿no? Y ha tenido un gran éxito esa manera de hacer política. El presidente Chávez, creo yo, el extinto presidente Chávez fue una figura emblemática del populismo latinoamericano, quedará en el panteón del populismo latinoamericano al lado de Perón, al lado de Evita, al lado de Tulio Vargas y eso, porque en verdad fue un líder carismático que supo manejar con maestría el discurso agresivo, polarizador, dicotómico, de que aquí estamos los buenos, los pobres, el pueblo, los que no tenemos poder, y allá están los malos, las oligarquías, y eso tuvo un gran éxito en Venezuela. Ahora, yo siempre lo he preguntado, cuando hemos tenido además representantes de la oposición venezolana en el Perú, porque me llama mucho la atención, para que haya alguien que se dirige como bueno, tiene que haber alguien que haya hecho el papel de malo mucho tiempo, y que además le funcione en esta confrontación al que genera la relación dicotómica. ¿Cuál es, entendiendo perfectamente cuáles son los errores y graves problemas de un gobierno, de un estilo como el chavismo, qué pasa al frente? ¿Cómo se combate una posición de esa naturaleza cuando uno está del otro lado? Sí, ha sido muy difícil. Como tú dices, Chávez logró personificar en el mal a todo lo que había sido la política antes que él. Y para eso, claro, tuvo algunos elementos importantes, como fue la desvinculación de los partidos políticos en los últimos lustros del siglo XX con la gente, ¿no? O sea, en los partidos políticos venezolanos que habían sido exitosos para construir la democracia, después un poco abandonan a la gente en el medio de una crisis, ¿no? Y se colapsa el sistema de partidos venezolanos. Recomponer eso no es fácil, digamos, mientras el populismo es una forma de hacer política, pero también es una antipolítica, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, porque su idea es, no hay mediaciones, esto es una comunicación directa con el pueblo, el líder pueblo. Pues. Pero ahora, además, entonces ¿qué se hace para contrarrestar eso? Es difícil y ha sido muy, muy largo el camino y creo que todavía pues, eso va a demorar. Pero en primer lugar creo es tratar de romper el círculo vicioso de la polarización. O sea, mientras a ti tratan de arrinconarte en ese rincón de que tú eres el malo, el rico, el poderoso, la oligarquía, tú tienes que tratar de jugar hacia el centro, ¿no? Tienes que empezar a jugar hacia el centro y tratar de armar un discurso que no es fácil, en donde no caes en la provocación, porque claro, a ti te ofenden y te dicen, bueno, oligarca, vendepatria, pitiyanqui, o como le han dicho al candidato... Pitiyanqui, qué buena palabra. O como le han dicho al candidato Capriles Radosky, que además es de origen judío, fascista, asesino, y tu reacción es contestar polarizadamente. Y sin embargo, Capriles no hace eso. Y entonces él trata de jugar hacia el centro, no responde a la provocación. Claro. Y creo que a la larga pudiera tener éxito, en la medida en que la gente también se desencanta o se cansa del discurso polarizador. Ahora, Margarita, siempre he pensado, no sé si estoy equivocada, que cuando hay un populismo como el que hemos visto en el chavismo, que Maduro además hereda, corregido y aumentado, ¿no? Lo encarna pésimo, pero lo hereda con ganas.
en realidad se está renunciando efectivamente a la representación, pero no solo por esta especie de democracia directa que nunca es tal, ¿no es cierto? Porque nunca hay forma de escuchar a todos, ni siquiera los plebiscitos y los referéndums lo consiguen, sino porque al populismo lo asiste un paternalismo. Al que tú supuestamente representas no es tu igual, es aquel al que mandas, manipulas. No sé si está directamente relacionado con el populismo eso, pero indudablemente el chavismo ha devenido en una suerte de paternalismo y clientelismo exacerbado. Sí. Eso fue la cultura política venezolana antes del chavismo y eso ha devenido el chavismo. En eso no ha habido una modificación, en cualquier caso se ha exacerbado, porque aunque el presidente Chávez en su primer gobierno planteó una democracia participativa, en su segundo gobierno él desvió totalmente o pervirtió ese esquema hacia un socialismo del siglo XX que en realidad es un modelo de Estado direccionado de arriba hacia abajo. Así es. Donde los consejos comunales y las comunas, que fue su sueño de Estado comunal, lo que hacen en realidad es gestionar políticas públicas que decide la cúpula de arriba. Entonces es una cosa totalmente vertical en donde la participación es muy restringida. Es una participación para gestionar servicios públicos, pero no para decidir esas políticas públicas, no para participar directamente, digamos, en las tomas de decisiones del futuro de la sociedad. Entonces, pero además se moviliza mucho ingreso fiscal petrolero en épocas electorales. Entonces te convierten también, bueno, yo te doy este proyecto para que pintes las casas de comunidad, te doy este proyecto para que se haga el módulo educativo, pero tú te movilizas en época electoral para votar por el presidente. Es más, la lealtad al presidente es lo fundamental del sistema, antes Chávez y ahora Maduro. Entonces, ha devenido, pues... Eso es lo más antidemocrático del mundo, ¿no? Ha devenido en un reforzamiento de antiguos rasgos de la cultura política venezolana de todo el siglo XX, que fue justamente lo que se quería combatir. Es decir, ¿cómo hacemos para que la sociedad sea más fuerte frente a este petroestado que tiene tanto dinero y que es tan arbitrario? Bueno, terminó siendo que el socialismo del siglo XX es la exacerbación de ese Estado arbitrario, imponiendo un proyecto que fue incluso negado por el voto popular en el 2007, cuando Chávez quiso modificar la Constitución, el pueblo le dijo que no, y él de todas maneras lo siguió insistiendo. Ahora, ¿no? No sé si la vía de los partidos políticos, y no me refiero solo al caso de Venezuela, sino en general, es la salida a este tipo de gobiernos tan verticales que terminan teniendo características y rasgos muy dictatoriales. Si hablamos, por ejemplo, de Medio Oriente, tenemos gobiernos totalmente dictatoriales, a los que no se les han puesto partidos políticos o organizaciones civiles representativas, si no se les ha opuesto la masa en la calle, ¿no? Esta salida de la gente a pegar de gritos, tanto en todo su derecho, y esta capacidad de organizarse momentáneamente, instantáneamente por las redes sociales, que claro, la organización dura lo que dura la protesta, ¿no? Después no hay nada más que los una, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que justamente nos convoca a esta reunión es tratar de hablar sobre las nuevas formas de la política. De eso. O sea, el partido político tiene vigencia y yo creo que siempre la tendrá, en la medida en que lo político de alguna manera tiene que ser formulado a través de una organización con proyectos políticos a futuro, que de alguna manera recojan demandas, aspiraciones de las comunidades, de la sociedad. Pero no basta ya hoy en día, y la gente además no le gusta delegar en el partido político su decisión. Quiere tener como la independencia para cosas puntuales, ¿no?, de ir directamente y decidir a título individual o a título como ciudadano o ciudadana. Y entonces lo que antes era lo clásico del siglo XX, que el sistema de partidos era el que comunicaba a la sociedad con la toma de decisiones, con el Estado, hoy en día tiene que ampliarse y tiene que pensarse en múltiples circuitos de diferentes tipos de representación, que pasa por la democracia directa, el tipo referéndum, donde el individuo mismo va y dice, no, yo no necesito el partido, yo quiero meter una ley por aquí, por el aborto o por lo que sea. O la democracia directa que se vive en Estados Unidos es, mándale tu mail al congresista, ¿no? Y atórale la bandeja de entrada. Son modalidades, digamos,
También es cierto que hoy en día hay una representatividad a través de circuitos de medios de comunicación, por ejemplo. Ellos hacen opinión y eso también es muy importante. Las organizaciones de la sociedad civil que no quieren articularse en los partidos políticos. Nuevas formas de organización, de representatividad también en espacios que abre el Estado para convocar a la sociedad civil y no a los partidos para consultarle a organizaciones de la sociedad civil sobre algunas materias más puntuales de políticas públicas. Entonces es una situación muy compleja, donde ha perdido mucho prestigio y credibilidad los partidos políticos y eso ha quedado así como un poco la fuente de las desconfianzas del ciudadano, pero de alguna manera ellos son imprescindibles también porque yo siempre le digo a mis alumnos, la organización social está para defender un derecho, una demanda. Es muy asertivo y es muy peleón. Pero el partido político está para escuchar varias demandas y varios derechos y tratar de ver cómo articularlas y convertirlas en algo para que nosotros podamos vivir en paz y no nos matemos. Entonces son necesarias ambas. Y tal vez estamos en una etapa como de redefinición, ¿no? Sí. Los partidos también están encontrando su nuevo espacio en un lugar donde les salió competencia. Pues, ¿no? Sí, y además nuevas estructuras. No puede ser ese partido leninista del siglo XX, pues se ha tratado de articular con movimientos sociales, se ha tratado de ser partidos más laxos, partidos movimentistas, movimientos politizados, en fin, hay como toda una experimentación que realmente no sabemos para dónde va. Ahora, Margarita, Latinoamérica se caracteriza por ser el continente de la desigualdad. No es que no generamos riqueza, que por años no habíamos generado, ahora generamos mucha riqueza, pero no se distribuye adecuadamente. Y ese parece ser el caldo de cultivo para este tipo de liderazgos que resuelven regalando cosas, ¿no es cierto? Sí. Lo que gobiernos de otro corte no resolvieron distribuyendo adecuadamente o con políticas públicas adecuadas. Sí, bueno, yo creo que parte de la crisis de representatividad y del descrédito de los sistemas de partidos y de la democracia representativa liberal tiene que ver con su pobre desempeño para corregir el problema de la desigualdad y de la exclusión social. Entonces eso abrió en América Latina, y creo que los países andinos en eso son muy emblemáticos, abrió estas sociedades primero una desconfianza de los sectores excluidos hacia la democracia representativa y por otro lado la emergencia de líderes que yo creo que con buenas intenciones están experimentando qué otro tipo de democracia puede haber que sea más eficiente en crear igualdad y justicia social, porque lo cierto fue que la democracia representativa en el siglo XX, en una sociedad como Bolivia, una sociedad como Ecuador, no creó eso. Entonces ha aparecido pues esta fórmula que si la democracia es pluriétnica, que si la democracia es participativa, que si la democracia es de ciudadanos, y en efecto hay experimentación con nuevas instituciones, buscando quizás esa salida. La teoría política dice que la democracia directa, los mecanismos de democracia directa e instituciones de democracia participativa tienen más potencial que las instituciones de democracia representativa para crear inclusión y potenciar ciudadanía. Y lo que se quiso hacer en Venezuela al inicio a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, con el presidente Chávez liderizándolo, fue ir a una democracia participativa. Yo lo que he sostenido, y lo tengo publicado en muchas cosas, es que el socialismo del siglo XXI es una cosa diferente a la democracia participativa. Porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela mantuvo sus instituciones de democracia representativa, pero las combinó con mecanismos de democracia directa, en un esfuerzo porque al combinar ambas se pudiera producir una mejor democracia, una controlando a la otra, por decirlo de alguna manera. Pero lo que hace el socialismo del siglo XX es destruir la democracia representativa. Y las experiencias en el siglo XX parecen haber demostrado que si se va por el atajo de la pura democracia directa, terminamos en los totalitarismos como los que se vivieron en el siglo XX. Sí, realmente. Y que estamos viendo que asoma su cabeza en Venezuela. Ver a un presidente incitar a una población no, y la creación, por ejemplo, sí, no, y esta idea que se maneja en el primer plan socialista y en el segundo plan socialista, que es la creación del hombre nuevo. Bueno, cada vez que la gente piensa transformar al hombre en un hombre nuevo,
a mí se me paran los Por pelos de supuesto, punta, por porque supuesto. eso puede Eso ir solo, a cualquier lado. y eso solo Sí. lo hemos visto en regímenes totalmente enloquecidos, ¿no es cierto? Esto es totalitario, Y con mucha pero- violencia, además. Pero no hay que descuidarse porque uno dice enloquecido como pareciera que uno lo banaliza. Es No, muy serio, sí. es muy serio porque esa fue la pretensión de los gobiernos fascistas, Los nazis. de los gobiernos, el gobierno nazi, del totalitarismo soviético. Así es. Y incluso la vocación totalitaria del modelo cubano, hacer del hombre una cosa distinta de lo que es. ¿No? Y ¿Qué, entonces, ¿Qué tal soberbia, no? sí, y que aparente, y yo siempre pienso, bueno, el hombre es el mismo, el de los griegos en los milenios antes de Jesucristo, el hombre medieval, el hombre del Renacimiento y el hombre del siglo XX es más o menos el mismo. Lo que cambia es su educación, su cultura, ¿no? Pero el hombre es bueno y malo a la vez. Lo importante es crear unas condiciones para que sea lo mejor posible y saque sus potenciales creadores y los más solidarios que tiene, ¿no? Y ningún Estado lo hace bueno. Sí. No, no hay política. Ahora, quererlo transformar ha traído monstruos, ¿no? Así es. Margarita, para terminar, eres un personaje interesante porque normalmente quienes tienen una visión crítica del chavismo suelen haber estado siempre en la oposición. Tú tuviste una mirada esperanzadora con el inicio del gobierno de Chávez y sin embargo tu visión ha ido cambiando conforme ha ido cambiando la propuesta también. Sí. ¿En qué momento se deforma todo? ¿En qué momento lo que empezaba como un proyecto interesante, democrático además, termina en esto? ¿Y cuán cerca estamos otros países de vivir en algún momento situaciones parecidas? Bueno, esas son dos preguntas diferentes. Yo diría primero que el cambio se hace muy notorio al final del primer gobierno del presidente Chávez y que a mi modo de ver es el resultado de una confrontación política en la que él sale airoso. O sea, el presidente Chávez fue sometido a una confrontación feroz por parte de los sectores más conservadores de la sociedad, los que se sintieron en peligro sus intereses particulares. Digamos que los malos hicieron perfecto su papel de malos. Ellos se polarizaron, reaccionaron de esa manera y se vinieron, además con la arrogancia típica de los sectores poderosos de nuestras sociedades, en un golpe de Estado, un presidente que había sido electo, ¿no? ¿Verdad? A un paro petrolero para quitarle su fuente de financiamiento, que era la compañía petrolera, pero al quitarle eso le estaba quitando a la población venezolana su sustento. Y finalmente, pues están las guarimbas y toda esta fase insurreccional. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que ellos quedaron destruidos y el presidente quedó airoso, quedó triunfante, pero quedó solo en el campo de fútbol, quedó sin contrincantes. Y entonces el presidente Chávez, de origen militar, y con sus propias aspiraciones personales dijo, bueno, ahora es la hora mía, no es la hora de un proyecto político que había sido discutido por la sociedad y que tenía una serie de apoyos de muy diversas fuentes, porque en los 80 y en los 90 la sociedad venezolana discutió y se movilizó a favor de mecanismos de democracia directa y una personalización del voto, un acercamiento del ciudadano al poder, que está, creo yo, consagrado con sus defectos y todo, pero está ahí en la Constitución del 99. Pero lo que pasa después del 2005, 2006, es que Chávez dice, ese no es el proyecto, ahora el proyecto es la democracia revolucionaria del socialismo del siglo XXI. Y eso significa que él va destruyendo las estructuras de la democracia representativa. ¿En qué sentido? Bueno, destruye la autonomía e independencia de los poderes públicos. Hoy en día están todos sometidos a la voluntad del Ejecutivo Nacional. Destruye el pluralismo, la alternancia e incluso la descentralización, que había sido una conquista de la Constitución del 99, porque el petroestado siempre había sido muy centralizado. Y transforma la participación en un proyecto mucho más limitado de lo que era. Y vuelve otra vez a ser el Estado todo, cuando la democracia participativa era que la sociedad se hiciera fuerte. Entonces ahí comienza, para mí, una separación muy clara y un desvío del proyecto de democracia participativa. La otra pregunta era... ¿Qué tan cerca están otros regímenes de volverse similares? ¿De qué depende, no? Sí, y además hay la otra cosa que nunca se puede perder en la perspectiva venezolana, es que Venezuela es un país petrolero. ¿Qué significa eso? Que la economía venezolana y el Estado venezolano están moldeados
por el producto estratégico del sistema capitalista mundial, por el petróleo que en este momento está en un promedio de $100 el barril. Cuando Chávez entró en el año 98 estaba en $10 el barril y hoy en día está en $100. Eso es como si tú, y además con todos los poderes subordinados a él, eso es como un millonario con una chequera ilimitada. Entonces es muy difícil reproducir esa situación en un país que no sea un país petrolero, porque este es un estado que la sociedad no puede controlar a las élites que están allí, porque él no depende del trabajo de los venezolanos, él depende de un precio en el mercado internacional, de un producto que cuesta $10 sacarlo, $8 sacarlo, y él recibe el grueso de la renta entre ese diferencial entre lo que cuesta sacarlo y lo que lo vende la especulación en el mercado internacional. Y él no, nadie lo puede, no es como otras sociedades, ¿verdad? En donde los empresarios pagan impuestos sobre la renta, la clase media paga impuestos, los depende de ellos. Entonces estos tienen como alguna capacidad de decirle, mire, yo quiero que las calles estén limpias, yo quiero que usted me haga seguridad, que me ponga una policía honesta y los controles, pero este dice, mira, yo no dependo de ti. Y a mí ahora se me ocurrió que ya vamos para el socialismo del siglo XXI, porque a mí me gusta ese proyecto y no lo puedes controlar. Nosotros tuvimos ya murió un antropólogo venezolano que llamó eso el estado mágico. Es un estado mágico. Capaz de hacer cualquier cosa, con poderes ilimitados. Llega una élite y dice, yo quiero ir para el primer mundo, que fue lo que nos pasó en el 70, ¿no? Con Carlos Andrés Pérez, que también le tocó un boom petrolero y dijo, bueno, yo le meto dinero a esta economía y nos vamos a hacer del grupo del primer mundo. En lo que bajó el precio se estrelló. Y entonces, bueno, ahora el chavismo tuvo un boom petrolero muchísimo más largo que el de Carlos Andrés y decidió pues que esa era la aspiración de todos nosotros. Cuando nos preguntó le dijimos que no, pero igual siguió. El señor en la chequera. Sí. Bueno, de verdad, Margarita, interesantísima conversación. Además demuestra, es verdad que Venezuela tiene características muy particulares y el petróleo es la que la diferencia, pero también nos parecemos mucho en otros aspectos. Sí, bueno, y siempre somos países que en algún momento llegamos al punto que queremos ser salvados por. Y cuando el ciudadano renuncia a su ciudadanía y quiere ser salvado por alguien, creo que ahí empiezan todos nuestros problemas. Sí, la pasividad del ciudadano también permite que estas cosas sucedan, ¿no? Así es, mejor representarnos que buscar a alguien que nos salve. Margarita, muchísimas gracias, suerte en este seminario que entiendo está súper interesante, termina el día de hoy y ha sido un gusto, lo mejor para Venezuela. De verdad, sabemos lo que es vivir en situaciones complejas de falta de libertad y de regímenes complicados y finalmente acaban, pero que el camino no sea tan largo. Hay que esforzarse para eso. Sí, y nuestro mayor deseo de que todo esté bien por allá. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, ha sido muy interesante la conversación y ya saben, el ciudadano tiene siempre la última y la primera palabra. No hay que dejar que finalmente terminen tratándonos como si fuéramos criaturas. Gracias por acompañarnos.